Hermanos, sin dudas, la iglesia de hoy necesita luchar por una renovación. Y yo creo que el reto es mayor cada vez. Cuando vemos que aumenta cada día en el mundo el pecado, las tinieblas, la depravación, la maldad, nos damos cuenta, hermanos, que tenemos un gran reto por delante. No solamente las iglesias primitivas, sino hoy aún más tenemos este gran reto por delante. Y yo pienso que nos estamos pareciendo cada vez más a los días de Noé. Ustedes recuerdan lo que la Biblia dice en cuanto a esos días. La palabra de Dios dice que todo designio de los pensamientos del corazón era como de continuo el mal. Pero bueno, aquí nos vemos hoy tanto tiempo, tantos siglos después, y miren las cosas como están. Pero aun cuando vemos a la iglesia, cuando miramos al pueblo de Dios, nos debe preocupar cuando hay poca fe de parte de los creyentes, cuando hay poco compromiso con Dios y con su obra. Estamos ante una gran necesidad, hermanos, estoy convencido, de un gran avivamiento y renovación espiritual en la iglesia del Señor. Y solo es posible dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Porque en el mundo no va a aparecer dentro de la iglesia. Nosotros somos los responsables en el mundo de un avivamiento espiritual. Y yo sé que esto puede ser en el remanente fiel que el Señor tiene en estos tiempos. Cuando miramos a Romanos 12, que yo quisiera desarrollarlo, no lo vamos a hacer como a veces acostumbramos, pero allí se muestra la naturaleza realmente de esta lucha. Es decir, ante esta lucha vemos la necesidad de una renovación y nos vemos también ante dos alternativas. Ante dos alternativas, mis queridos hermanos, o nos conformamos al mundo y a este siglo y nos quedamos como estamos, o realmente buscamos la renovación, buscamos un avivamiento, una transformación a la voluntad de Dios, como nos dice el texto, entregándonos como sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es personal y la pregunta es esencial. La pregunta es, ¿estás deseoso de una renovación en tu vida? ¿Estás deseoso de una renovación en la iglesia? Y en la iglesia renacer específicamente. Porque saben que si no estamos deseosos, eso no va a ocurrir. Comienza con el deseo en el corazón. Saben, en el último libro de la Biblia, es decir, Apocalipsis, se nos presenta allí la lucha de la iglesia local Laodicea. Bueno, habían 7 iglesias realmente y una de ellas es la iglesia Laodicea. Y se le exhorta a la iglesia a tomar decisión. Es decir, una clase de decisión que realmente yo pienso que es para todos los siglos, para todos los tiempos y en todas las iglesias. Y era la lucha entre la frialdad, la tibieza y lo caliente. Interesante, ¿eh? La pregunta sería, ¿en qué nivel nos encontramos hoy? ¿En qué nivel estás? Desde frío, tibio, caliente. ¿En qué lugar estamos realmente hoy? Mire, Dios le da a entender a la iglesia de Laodicea que si es terrible la frialdad, Él le da a entender que detesta aún más la tibieza. Y le dice a la iglesia, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto
eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, no entraré a bendecir, no podré estar en armonía, en comunión. Es algo que el Señor detesta, la tibieza. Nos conformamos muchas veces con la forma en que estamos llevando nuestra vida espiritual. Y no pensamos en que el Señor quiere que nos renovemos cada día. La pregunta que arde hoy es realmente, ¿qué haremos con la iglesia renacer? ¿La atacamos? ¿La criticamos? ¿La abandonamos? ¿La ignoramos? ¿O la estimamos, la cuidamos y trabajamos por ella como la perla preciosa por la cual Jesucristo dio su vida? Jesucristo vio a las iglesias de Apocalipsis que se mencionan allí, aquellas 7 iglesias, ¿no? Y vio que estaban en peligro. Pero no pensemos que esto no ocurre hoy en día. Es aplicable a nuestros tiempos. Nos ha tocado vivir en estos tiempos y debemos preocuparnos por eso. Cristo, hermanos, que es quien es la cabeza de la iglesia, quien tiene toda potestad, no la ignoró. A ninguna de las 7 iglesias no la atacó, no la abandonó, ni la destruyó, porque Él dio su vida por ella. El Señor lo que quiere es bendecir a la iglesia, limpiarla para que esté limpia, pura, sin mancha, para fortalecerla y finalmente glorificarla. A cada una de ellas el Señor les dio un mensaje positivo de renovación, un mensaje lleno de amor, pero también con llamado al arrepentimiento, porque, hermanos, no puede haber verdadera renovación si no comenzamos con un entendimiento de nuestra condición delante de Dios y nos arrepentimos. Mucha gente quiere simplemente cambiar la forma de pensar, las acciones, y no piensan en el arrepentimiento y reconocer delante de Dios que estamos tibios o que estamos fríos. Debemos venir con arrepentimiento al Señor. Hermanos, ¿existe alguna iglesia perfecta aquí? ¿Alguien conoce alguna iglesia perfecta? Como le dijo un pastor una vez a una persona, parece que la persona era un poco conflictiva, pero la persona se fue diciendo que iba a encontrar, a buscar esa iglesia que era perfecta. Él le dijo, el problema es que cuando usted llega a esa iglesia ya dejó de ser perfecta, porque usted no es perfecto. Nadie es perfecto, ¿no? Todos somos pecadores, mis queridos hermanos, necesitados de la gracia de Dios. Miren, a las 2 mejores iglesias de Apocalipsis, vemos que el Señor les dijo que allí habían quienes mentían y quienes blasfemaban. Y lo cierto es, hermanos, que había un mensaje de renovación, y esto es para nosotros hoy también. Bueno, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta al Señor si sabemos que Él quiere renovación para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros? Sí, la iglesia deberá orar, y tenemos que orar por ese avivamiento, por esa renovación, pero quien pida por esto con fe deberá desearlo para sí mismo, primeramente. Hermanos, quiero compartir con ustedes 3 cosas que debemos considerar para buscar la renovación al Señor. Primeramente, tenemos que admitir que la iglesia, hermanos, está en peligro. Ha sido así en todos los tiempos. Lo estaban en el tiempo en que el apóstol Juan escribió aquellas iglesias, aquellas 7 iglesias en Apocalipsis. Pero específicamente me refiero al peligro de la consagración al Señor y la efectividad
de lo que es llevar el plan de salvación al mundo, las buenas nuevas, la gran comisión. Y tenemos que unirnos en cuanto a esta obra, hermanos. Y hay varios problemas que se interponen realmente, es decir, que crean peligro, se interpone a esta renovación y crecimiento espiritual y expansión del Evangelio, y quiero compartir algunas con ustedes. Primero, el peligro de la división. Regularmente cuando pensamos en división, pensamos en algo explosivo, algo extraordinario que ocurre en la iglesia, pero a veces las divisiones son tan pequeñas o tan sutiles que no nos damos cuenta. Miren, en la iglesia de Corintios, mayormente el problema era entre judíos y gentiles y también los falsos maestros, aunque habían otros problemas también, porque la falsa doctrina causa división. Pero miren, nuestras iglesias hispanas, latinas, tenemos gente de diferentes culturas. Es decir, hay quienes vienen con un sistema de vida, una forma de cultura, incluso en cuanto a la forma de adoración, y otros vienen con otra. Y hermanos, otros llevan muchos años aquí, otros están acabados de llegar, y nunca debemos formar grupos separados. Tenemos que vernos como uno solo, uno en Cristo. ¿Cuánto decimos amén a eso? Uno en el Señor. Y también, hermanos, hay otras cosas que también causan división. No tenemos tiempo para mencionarlas todas, pero por ejemplo, el pecado escondido, no confesado al Señor, causa división, separación del verdadero compañerismo. Hay razones por qué hay frialdad o hay tibieza. Y al final, cuando vamos a sacar toda la cuenta, siempre ese pecado, algo que deshonra y desagrada a Dios. Y por cierto, entre los pecados que podamos decir, el orgullo es terrible, hermano. Si queremos unidad, necesitamos realmente ser humildes delante del Señor. El orgullo nunca unifica, más bien siempre separa y produce falta de consagración. Más bien la Biblia nos dice que debemos considerar a nuestros hermanos como ¿a qué? A superiores a uno mismo. ¿Qué les parece? Qué maravilla en la iglesia si todos nos considerásemos así. Los hermanos son superiores y verlos así. Wow. Hay muchas maneras, hermanos, en que nuestro enemigo, Satanás, trabaja para lograr el desánimo, para lograr que los creyentes se enfríen y se apartan de las cosas del Señor, y sobre todo en aquellos que son débiles. A veces hasta una simple murmuración puede causar una piedra de tropiezo en la vida de algún creyente. Pero hermanos, la iglesia de Cristo es aquella que debe estar siempre de acuerdo con todo lo que Cristo dice y su palabra. ¿Sí o no? Debemos estar diciendo siempre amén a lo que el Señor nos dice y estar unidos en la obra. No podemos estar unidos a Cristo si no queremos estar unidos a su obra. El Señor dijo muy claramente en una ocasión, el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Algunos dirán, yo no estoy en contra del Señor. Pero esto no es un asunto de ideología solamente, es un asunto de la función de Cristo, de la obra de Cristo aquí en la iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo que debemos funcionar en el mundo. Él está haciendo la obra en el mundo a través de la iglesia. Y en resumidas cuentas, hermanos, las divisiones estorpecen la efectividad de la iglesia y nunca es la voluntad de Dios. Y por otro lado, qué bueno saber que Cristo
Cristo es el único que puede unificar. Es decir, la unidad es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso. Pero también tenemos el peligro, hermanos, de la inconsistencia. Anote bien, porque a veces no nos damos cuenta que eso es una forma de ser tropiezo al crecimiento de la iglesia. Es decir, entre lo que decimos, entre lo que profesamos y lo que hacemos y producimos, hay inconsistencia. La iglesia, hermano, es afectada por la inconsistencia de los hermanos creyentes. Sea que hablemos del servicio a Dios, o el culto de adoración, sea que hablemos de los talentos, ¿no creen ustedes que debemos ser consistentes con nuestros talentos al Señor? Y si hablamos también de, por ejemplo, ser consistente en la asistencia, el domingo es el día de ¿quién? Del Señor, y para el Señor. Y debemos consagrarlo para el Señor como algo precioso y preciado. Pero también, por ejemplo, quizás usted se mira hoy en esta mañana y dice, ay Señor, yo no he sido consistente con mi diezmo, con mis ofrendas. A veces sí, a veces no. Mis queridos hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿no creen que deberíamos ser siempre consistentes para todas las cosas de Dios? Para su obra, para todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos decimos amén ahí? Amén. Para el Señor siempre debemos ser consistentes. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Pero esa gran responsabilidad que tenemos ante el mundo, para cumplirla, tenemos que ser ¿qué? Consistentes. Gracias a Dios que tenemos la forma de vida aquí en las Escrituras bien marcada en la palabra de Dios para que podamos ser nosotros consistentes en todas las cosas. Pero también tenemos el peligro de la improcedencia. Quizás algunos de ustedes digan, yo no sé cómo yo he sido improcedente, pero sí, muchas veces podemos ser improcedentes sin darnos cuenta. Es decir, la iglesia puede caer fácilmente en este asunto. Podemos decir que es ser poco oportuno, falta de fundamento, inadecuado, lo que usted quiera añadir a este significado. Pero, por ejemplo, si la iglesia y los creyentes solo se preocupan por programas, y no por las personas y sus necesidades, estamos siendo improcedentes. ¿Qué hacemos si alguien viene a la iglesia de visita por primera vez? Yo creo que no debe quedar un solo creyente de la iglesia que no se interese por esa visita, conocer cómo se llama, acercarse para ver cuál es su necesidad y saludarle y decirle te amamos aquí en esta iglesia. Hermanos, si ignoramos a esa visita y no hacemos este trabajo, simplemente estamos siendo improcedentes. O sea, no digamos que lo hagan otros. No, cada uno debe ver, de todos tenemos que vernos como una unidad, sirviendo al Señor. Estos son solamente algunos ejemplos que estoy dando, ¿no? Pero, es decir, si la iglesia de Cristo posee lo que es el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, y no lo compartimos de manera en que lo prediquemos, lo hablemos con alguien y también con nuestro ejemplo, estamos siendo improcedentes. Y hermanos, no puede haber crecimiento cuando somos improcedentes. ¿Se da cuenta que la vida no se trata de yo, de mí? Se trata de agradar a Dios y para la gloria de Dios. Así que Dios llama a renacer, a que seamos consistentes y seamos también procedentes. Bueno, tenemos también los problemas de contaminación. Yo sé que mucho se pudiera hablar de cada uno de estos puntos, pero ya vimos cómo al principio leímos en el texto
que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y ¿qué más? Santo. La santidad es muy importante. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, la Biblia también nos enseña que nosotros tenemos que ser sal y luz en el mundo. La luz alumbra con la verdad. Debemos de estar siempre arraigados a la verdad y enseñar y predicar la verdad. Pero la sal nos habla a nosotros no solamente del sabor que da, sino de su capacidad de mantenerse sin corrupción. Es decir, tiene esa habilidad de preservar. Y para eso estamos, hermanos, en medio de una sociedad depravada, corrupta, que cada día está peor. Tenemos que estar nosotros como en medio de la oscuridad moral, cómo tenemos que estar, no mezclados con el mundo y con toda la basura del mundo, sino consagrados a Dios en santidad. Cuando hay poca santidad en la vida del creyente, hermanos, esto hace que la iglesia sea menos efectiva. Fíjense si la santidad es importante. Algunos piensan, bueno, otros que sean consagrados, yo no soy. No, cada uno tiene que ser, según dice la palabra, para que haya una gran bendición en la iglesia de Cristo. La palabra de Dios no es solamente para algunos consagrados, no es para todo creyente, sea pastor o sea el último miembro que entró a la iglesia. Hermanos, Cristo dio su vida por la iglesia y la dio para purificarla, no para que estemos contaminados, manchados por los patrones mundanos, por los pensamientos mundanos, acciones que deshonran al Señor, sino para que estemos limpias. Y sepa que la iglesia tiene todo el poder de Cristo para precisamente, hermanos, estar limpios y entregados al Señor. Hablemos también del problema de aislamiento. Miren, la iglesia local cuenta para su desarrollo con el poder de Dios, ¿sí o no? Contamos con el poder de Dios, pero ¿saben qué? El poder de Dios se manifiesta a través de los creyentes, No podemos estar con aislamiento. Cuando hay aislamiento, hermanos, se pierde el compañerismo, y cuando no hay compañerismo, usted queda fuera de esa prosperidad espiritual y de ayudar a la iglesia a crecer. Miren, Dios no creó al hombre para el aislamiento, pero tampoco creó a la iglesia para el aislamiento. Debemos estar unidos, y cada vez que tenemos que congregarnos con gozo debemos estar unidos en la congregación. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y es difícil cuando se llega a esa costumbre, se pierde la sensibilidad espiritual y ya no ve como algo terrible y malo el no ser consistente con la adoración al Señor. Ahora, hermanos, nunca debiéramos tener que decirle, yo sé que hay que hacerlo, es parte de nuestra obra, pero nunca debiéramos tener que decirle a un cristiano, a uno que tiene el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, decirle, por favor, venga a la iglesia a adorar el domingo. Debiera ser un gran deseo, con gratitud, de venir a celebrar la victoria de Cristo en la cruz y también su resurrección cada domingo, porque el domingo, como dijimos, es el día del Señor. Pero sí, hermanos, tenemos que admitir que hay cosas ocultas a veces en nuestros corazones que producen inconsistencia y producen aislamiento en nuestra vida. Pero, ¿saben qué? Nos dice la palabra de Dios, y yo sé que ustedes se lo saben de memoria, que dice en Filipenses 1:21, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchos sacan de contexto este versículo, pero realmente lo que está diciendo es que todo lo que es para honrar a Dios, para obedecer al Señor, para servirle, para cumplir con su voluntad, lo puedo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, también está el peligro de la irreverencia.
Habacuc 2:20 es uno de los textos que quizás nos sirva de base, porque ¿cuántos creemos? Sí, Dios está con cada uno de los creyentes, pero ¿cuántos creemos que cuando nos reunimos en adoración como hoy, es algo especial, la presencia de Dios está en medio nuestro? Amén. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Miren, hermano, yo estoy muy, pero muy de acuerdo con la alegría, el gozo en la iglesia, con los cantos de alabanza alegres, incluso con el tiempo del saludo que nosotros tenemos. Esto es muy importante, todo esto es muy importante. Pero hoy día hay iglesias realmente que parecen un club, parecen que lo que tienen es un show montado, con todas sus bullas y ponen en sus escenarios humo y luces para llamar la atención. Hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un parque. Es cierto que venimos a celebrar, ¿verdad? Celebramos esa resurrección del Señor con gozo y con alegría. Pero deberíamos de siempre tener temor de Dios en el templo, de que por nuestra causa alguien desvíe su atención y se pierda alguna bendición. Miren, más bien debemos estar en un espíritu de oración para que nadie se pierda una bendición del culto de adoración a Dios. Y quiero decir que hay cosas que sirven, que son muy buenas y modernas, pero que pueden ser para el mal, como los celulares. Miren, qué buenos son los celulares. ¿Cuántos disfrutamos los celulares? Miren, yo lo disfruto mucho y lo utilizo. Si a mí me hubieran dicho esto hace 40 años atrás, yo me hubiera reído. Pero es tan esencial ahora que si usted dobla por la esquina y se da cuenta que lo dejó en la casa, tiene que regresar a buscarlo. Y en la iglesia, en el tiempo de adoración, sí, algunos la utilizan para buscar pasajes bíblicos. Pero el diablo sabe cómo usarlo también para tentarlo a usted, para que tenga una desviación en su adoración al Señor. Es muy astuto, ¿verdad? Le manda a alguien un texto y usted se siente comprometido a responder. Y de ahí se acuerda de un asunto y va a Facebook o hay una notificación y mira allí y se pone a mirar para todos lados. Y lo peor de eso es que alguien puede estarle mirando a usted. Y eso le puede afectar la bendición de Dios. Tengamos temor del Señor, hermanos. Miren, cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios, ¿qué ustedes creen que hizo? Empezó a saltar y a brincar y a decir todas las cosas que decimos hoy cuando alabamos al Señor. No, miren, lo primero que hizo fue humillarse delante del Señor, porque vio su propio pecado, su suciedad delante de un Dios tan santo y tan puro. Cuando estamos en la casa de Dios debemos mirar al Señor, a Jesucristo y a Él solamente como lo más importante. Y es allí donde nos vemos con nuestras faltas. Y saben, por humillarse al Señor, Él dijo: ay de mí que soy muerto. Y Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, que cuando nos humillamos con su amor, nos toca, como tocó los labios de este profeta. Dice: soy de labios inmundos, porque él sabía que de la abundancia del corazón habla la boca, y en las muchas palabras no falta el pecado. Y era el profeta Isaías, un hombre de Dios, pero se vio así. Saben que mientras más santidad existe en la vida de un hombre y una mujer de Dios, más ve con discernimiento el remanente de sus pecados y los detesta. Mientras menos santidad hay en la vida de un creyente, menos puede discernir su propio pecado. Ahora, ¿cómo sería si en estos lugares donde hay tanta bulla
y tanto alboroto, si la presencia de Dios de manera literal se presentara allí con su gloria, caerían al suelo temblando. Porque la presencia de Dios nos invita a la reverencia, a la humildad, porque somos pecadores, necesitados de su misericordia, necesitados de su gracia. En segundo lugar, mis queridos hermanos, gracias a Dios tenemos por toda la Biblia afirmaciones que nos muestran que hay esperanza. Hasta la venida del Señor tenemos esperanza. Dios no ha terminado con su iglesia. Y quiero compartir algunos versículos bíblicos con ustedes. Por ejemplo, en Mateo 16 dice el Señor la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, la iglesia de Cristo. Esto es una promesa de victoria. Y esto debe de darnos esperanza, deseo de trabajar y servir por el Señor, porque ya la victoria está garantizada. Todas las fuerzas del diablo y de los demonios no pueden detener a la iglesia de Cristo, mucho menos cuando nos unimos, ¿verdad?, en avivamiento espiritual. Y con esta promesa sí debemos quedar todos deseosos de pelear la buena batalla de fe. Y esto es un gran aliento para la iglesia. Así que, mis queridos hermanos y amigos, en el nombre del Señor, levántase a luchar por la obra de Cristo, porque es la obra más noble y es la obra diseñada para triunfar. Quiero compartir también varios versículos. Mateo 18 vemos que dice, porque donde están 2 o 3 reunidos, ¿no? Congregados en mi nombre, dice el Señor, allí allí está Él en medio nuestro. Quiero decir, hermanos, que lamentablemente y frecuentemente esto es uno de los textos tan utilizados fuera de contexto, ¿no? Porque nosotros sabemos que cada verdadero cristiano tiene el Espíritu de Dios. Dios está con él aunque esté solo, ¿sí o no? Es decir, que esto se refiere a la congregación, a la iglesia. Y cuando miramos todo el contexto tiene que ver con la disciplina de algún creyente para limpiar la iglesia del mal para el bien. Y cuando hacemos esto nos unimos en este sentir, mis queridos hermanos. Nuestro Rey va adelante guiando a la iglesia de Cristo. Por tanto, hay esperanza para la iglesia del Señor. Miremos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Allí el Señor continuamente dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que oír. Para responder, usted tiene que ser un buen oidor de lo que Dios está diciendo. De lo contrario, el Señor les puede estar llamando y usted no está oyendo. Por algo el Señor le dice esto a la iglesia, de que escuchemos lo que Él tiene que decir, ¿no? Ahora fíjense que en Apocalipsis 3:20, el Señor está haciendo un llamado. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye de nuevo, oye mi voz, y abre la puerta del corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. También esto lo sacan muchas veces de contexto, porque el Señor no le está hablando aquí al mundo inconverso, le está hablando a las iglesias. Y les está diciendo que Él quiere tener intimidad con nosotros, Él quiere derramar sus bendiciones y está tocando nuestros corazones con su palabra. ¿Cómo vas a responder en la mañana de hoy? Hermanos, dejemos con nuestra entrega que Jesucristo entre en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, ¿verdad? Para que haya renovación. También dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, dice el Señor, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Wow!
Es decir, el Señor está hablando de muerte y está hablando de bendición. ¿Cómo es esto? O sea, la muerte aquí, según Jesucristo, es para producir algo mejor. Ahora piensa en su vida, que es aquello que debe morir en estos momentos para que usted realmente pueda producir los frutos del Señor. Y note que dice la palabra que mucho fruto. El Señor no quiere que llevemos poquito fruto, sino mucho fruto. ¿Cuántos creemos que podemos llevar mucho fruto? A ver, amén, gloria al Señor. Y si lo creemos, tenemos que responder positivamente a lo que el Señor nos dice. Es decir, quizás usted tenga una meta, una prioridad, algún patrón de vida que usted tiene que hacer morir para que Dios se manifieste y obre y haya fruto como Él quiere producir en usted. Finalmente, mis queridos hermanos, tenemos que tener una comprensión clara, continua, de que el tiempo es corto. Corto. ¿Cuántos años vive una persona promedio hoy día en Estados Unidos? ¿Sabía usted? Si los quiero hacer sufrir, les digo 28.105 días. Pero ya yo saqué la cuenta, 77 años, para que usted no pase trabajo. Si usted es una persona típica, esto es lo que va a vivir acá en Estados Unidos, ¿no? Ahora, hermano, ¿no le parece eso muy poco tiempo como para no aprovecharlo? ¿Sabía usted que el tiempo es como una espada de dos filos? O lo malgastamos, es decir, no lo sabemos utilizar sabiamente, no lo aprovechamos, o verdaderamente lo aprovechamos para los beneficios de Dios. Y saben, cuando lo malgastamos, el tiempo no regresa. ¿Hay alguien que ha buscado la fórmula? Déjenme saber, ¿no? Me gustaría saber. Definitivamente. Yo sé que la ciencia está trabajando duro para que el hombre pueda durar muchos años. Y a muchas personas las mantienen con las medicinas hoy en día. Pero yo no quisiera estar como algunos de esos que tienen 98 años con las medicinas y están ahí paralíticos, que no pueden ni oír, ni hablar, ni ver. Mejor estar en la gloria del Señor, ¿verdad? Disfrutando, gloria al Señor por esa promesa. Miren, hermanos, el día de ayer ya no existe. Usted lo sabe, ¿no? Hay gente que vive en el pasado. El día de mañana no ha llegado. Hoy es tu día, hoy. ¿Lo estás tomando en serio? Hoy es tu día para tomar decisiones delante del Señor, para actuar realmente. Hoy es tu día en que Dios te está hablando a tu corazón. ¿Cuántos quisieran vivir 1000 años? La única persona que encuentro en la Biblia que duró cerca de eso, ¿cómo se llamaba? Yo sé que ustedes lo saben. Matusalén. ¿Cuánto duró Matusalén? 969 años. Aunque sea que me den la mitad de eso, ¿eh? Wow, 400, que me den 400 años. Miren, el Señor es muy sabio. Por algo el Señor tuvo que cortar los días. Una vez me dijo una persona del mundo, si yo pudiera tener 20 años ahora, pero ¿a qué se refería? A la maldad y el pecado. ¿Se imaginan si el hombre, todos los hombres viviésemos 1000 años? ¿Cómo estaría el mundo? Señores, esto sería un verdadero infierno. Dios sabe lo que hace. Y claro, con el cambio climático que el Señor produjo al meter hacia adentro los minerales que antes estaban a la superficie, todo esto empezó a cortar los días y los años de los hombres a 300, luego a 120. Cuando llegamos al Salmo 90 dice que 70 años y los más robustos 80 años. Pero nunca vamos a estar conformes, ¿verdad? Todos quisiéramos vivir más, ¿no? ¿Cuántos quisieran vivir 150 años? A ver.
Hermanos, con salud. Miren, Jacob se quejó por 130 años, le pareció poco. Y lo dijo a sí mismo. Cuando ustedes miran ahí el pasaje bíblico, él dijo a Faraón que eran pocos sus días. 130 tenía y ya estaba por morir. Se comparó con sus antepasados, sus padres. Cuando llegamos ahí al Salmo 89, vemos que el salmista ve el tiempo de vida como algo prácticamente insignificante. En el Salmo 90, de nuevo, si miramos allí, vemos que se ve como un pensamiento. O sea, el pensamiento que pasa así tan rápido. Así es la vida del hombre. En otro lugar se dice que es como una sombra el tiempo. Y el apóstol Santiago lo ve como una neblina que pasa. Hermanos, la Biblia dice que a causa de los escogidos, Dios acortará los tiempos. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es lo que estará pasando en los últimos tiempos? Yo me imagino que el amor se enfría, la consagración realmente, nos mezclamos mucho con el mundo. El tiempo es corto, mi querido hermano, mi querido amigo, y la iglesia no puede perder la sensibilidad espiritual. El tiempo es corto y muchas personas se están perdiendo sin Cristo y debemos llevarle el Evangelio. El tiempo es corto, mis queridos hermanos, y usted y yo solo vivimos una sola vez. Ahora, la pregunta es, sabemos que hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, simplemente quiero compartir algunas cosas rapidito con ustedes para terminar. Tenemos que tener esta comprensión de la brevedad del tiempo y aprovecharlo como si estuviéramos ya moribundos. Algunos han dicho que vivamos hoy como si hoy es el último día, ¿no? ¿No les parece eso buena idea? ¿Se imagina cómo seríamos todos si viviéramos así? Hoy tengo que aprovecharlo al máximo. Es mi último día. Miren, la gente cuando piensan de esa manera, cambian mucho su manera de vivir y de ser. Yo recuerdo hace muchos años, a mí me llegó un libro aquí a la iglesia que se titulaba El año, el mes, el día y la hora en que Jesucristo va a venir. Ahora yo no recuerdo de pronto cuando yo enseguida empecé a leerlo, lo encontré tan aburrido el libro, que me fui al final a ver cuál era el día, la hora y el mes. Y anoté allí y le dije a la congregación, mire qué poquito tiempo falta para que Cristo venga según esta gente. Y vamos a esperar para que ustedes vean que eso es una falsedad. Porque el Señor dijo en su palabra, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones de los tiempos. Pero bueno, el asunto es el siguiente, lo que me llamó la atención es que investigué, averigüé, y hermanos, por millares la gente bautizándose, yendo a la iglesia, gente que nunca estaban allí, estaba las iglesias, y especialmente la de este escritor, que desbordada de gente, por una mentira, por una falsedad. Y acá estamos diciendo algo que es la verdad de Dios, nos dice el tiempo es breve, vivamos hoy como nuestro último día. Hermanos, tenemos que ser temerosos de Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice desde nuestra juventud debemos serlo. No todos se convierten en la juventud, algunos se han convertido. ¿Cuántos se han convertido después de la juventud? A ver, miren, tenemos personas que se convirtieron después de ser jóvenes, ¿verdad? No todos se convierten en la juventud, pero en cualquier momento podemos tener renovación, ¿verdad?, delante del Señor. Y también tenemos que ser un ejemplo al mundo, tenemos que vivir sabiamente y tenemos que ser un ejemplo al mundo. No podemos solo predicarle al mundo, sino vivir con nuestro ejemplo. Y también, hermanos, tenemos que sujetar nuestro trabajo a la voluntad eterna de Dios, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven
esas son eternas, mis queridos hermanos. Y tenemos que seguir el ejemplo de Dios. No tenemos tiempo para todo esto. Estoy yendo bien breve, pero fíjese que en la Biblia hay muchos pasajes donde habla que Dios interviene con el tiempo, actúa en el tiempo, actúa a tiempo. Y debemos seguir ese mismo ejemplo. Vamos a concluir, mis queridos hermanos. La esperanza está en Jesucristo, nuestro Señor, en nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él, la cabeza de la iglesia, quien dio su vida por ella. El tiempo es ahora. Es ahora cuando debemos de ser renovados en esta mañana. Y si lo hacemos juntos, mis queridos hermanos, es decir, vamos a construir para el reino de los cielos y para la eternidad. Si nosotros construimos el altar con todo esto que hemos dicho, el Señor va a mandar el fuego del cielo. Que el Señor nos bendiga.